A las 8:49 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe. Gracias. Bueno, señores y señoras, yo estoy en shock. Aunque muy temprano entendí que el tema de la corrupción era importante y presumía que justamente la corrupción era uno de los problemas fundamentales aquí en la sociedad dominicana, nunca me imaginé que, de acuerdo a lo que establece en su acusación el Ministerio Público, aquí se estuviera robando y tanto, y de una manera tan descarada. Esta mañana, al revisar la prensa, me encontré muchísimos detalles, algunos preocupantes, a los que vamos a tener que darle seguimiento en la semana. Por ejemplo, algo novedoso que vi es que se señala que en el expediente se hace una mención directa, inclusive, del expresidente Danilo Medina, cuando dice que él habría autorizado por escrito, o sea, puño y letra, que se le dieran los fondos para que Jean Alain, en ese entonces Procurador General de la República, autorizara y ejecutara este plan de humanización del sistema penitenciario en República Dominicana. Creo que ahí es importante prestar atención porque es un detalle nuevo que se suma a los tantos otros detalles, inclusive algunos que a mí particularmente me preocupan bastante. Por ejemplo, el tema institucional. Ahorita Francisco usaba una palabra de abstracto, efectivamente. La institucionalidad es abstracta, pero impacta muchísimo en lo que es la gente y la calidad de sociedad que tenemos. Por lo siguiente, ahí se habla de cómo, por ejemplo, muchas de estas transacciones se hicieron en la misma Procuraduría General de la República. Y esto es terrible. Cuando uno analiza el simbolismo, cuando yo entro, por ejemplo, en lo que es la comunicación icónica, estamos hablando de que el órgano que por ley tiene como mandato perseguir la criminalidad, habría terminado, y fíjense que lo pongo así porque hay que efectivamente respetar la presunción de inocencia, habría terminado convirtiéndose en criminal. ¡Caramba! Pero qué contradicción. ¡Qué contradicción! Usted está encargado de perseguir la corrupción y la criminalidad, de diseñar las políticas integrales. Y usted termina entonces convirtiéndose en eso que debe perseguir. Yo creo que esas son cosas muy lastimosas para la sociedad dominicana. De igual manera, el tema de la corrupción. Dice el Ministerio Público en ese expediente que presuntamente este plan en su totalidad, fue adjudicado de manera irregular. Señores, ahí no se hacían licitaciones. La ley de compras y contrataciones públicas agarraron y parece que la pusieron por donde no da el sol, porque ahí no se hizo un concurso para este plan que contó con un presupuesto de más de 10,000 millones de pesos. ¿Ustedes saben lo que hacían? Se contactaba mediante Rafael Cano, que en ese entonces era director de gabinete, el segundo y el tercero al mando, y el ingeniero que habló, a las empresas, y antes de irse a la licitación se le pedía el 20% si querían ser adjudicadas. Ese era el negocio y ese era el modus operandi. Pero ¿saben lo que hacían? Iban en la noche, supuestamente, a la Procuraduría, a la Procuraduría, a abrir los sobres que depositaban quienes de verdad creían el cuento de que era por concurso y se ponían de relajos y le abrían las ofertas y le daban los datos entonces a las empresas que ya estaban preseleccionadas. Y digo preseleccionadas porque también lo que ha dicho este ingeniero es que si las empresas se negaban a pagar la cantidad, entonces le paralizaban el pago. Otro elemento que me preocupa, la vulneración de derechos. Ustedes saben qué es lo más duro de esto y por qué yo insisto en que efectivamente la corrupción siempre es importante. Señores, el sistema carcelario en República Dominicana efectivamente necesita ser humanizado. La Victoria tiene más de 5.500 reclusos y reclusas por encima de su capacidad. Actualmente hay unas 7.500 personas privadas de libertad. Y aquí que hablamos tanto del debido proceso, déjenme decirle que quienes están privados de libertad no pierden sus derechos fundamentales, entonces hay que tratarlos con dignidad, sobre todo en un país donde el 64% de esa población está en calidad de presos y presas preventivas, que efectivamente no tenemos un juicio final contra ellos y ellas. Entonces yo me pregunto, ¿cuánta gente inocente está ahora mismo pasando trabajo en las cárceles dominicanas? Porque el dinero que debió usarse para dignificar eso terminó, por ejemplo, para aspiraciones presidenciales o para remodelación de villas de quien fue el Procurador General de la República, siempre siguiendo la acusación del Ministerio Público y respetando la presunción de inocencia. Otro elemento que me preocupa, señores, la participación del sector privado, cómo queda visibilizado.
incluyendo, y aquí creo que hay que hacer una mención aparte, ¿sí? Una empresa familiar de quien era hasta ayer el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Y digo eso porque una información novedosa que también trae la prensa hoy día se la dio Homero Figueroa al periódico Diario Libre, que dice que efectivamente el presidente Luis Abinader aceptó la licencia de Macarrulla. Y quiero compartir un video. Porque yo vi mucha discusión esta semana, inclusive ayer salió el sector empresarial y parte de la sociedad civil en pleno a respaldar a Macarrulla diciendo que él no tenía que tomar licencia porque efectivamente se está imputando es a un hijo de él y no a él. Pero en ese expediente se menciona al ministro y además el ministro dio por lo menos 2 entrevistas en las que él reconocía y daba aval de todo lo que pasó en esa empresa. Vamos a ver este corte. Efectivamente, yo tenía ya, me imagino que 2 años, y fue en el 19, trabajando en la campaña del presidente Luis Abinader, y había anunciado públicamente que me había retirado de los negocios inclusive. Pero ese no es el problema, porque esa es una empresa que pertenece a un grupo familiar que inclusive yo presidí por mucho tiempo, aunque en ese momento no lo estaba presidiendo, y yo avalo todo lo que esa empresa hizo, y particularmente en ese caso. Nosotros acudimos a un concurso público dentro de una actividad empresarial que es lo que hace esa empresa. O sea, esa empresa no se cree. Ahí está, palabras han habido. Él dijo, yo avalo todo lo que pasó ahí y nosotros fuimos a un concurso público. La versión del Ministerio Público contradice eso, porque dice que ahí no se hizo licitación para este plan y que hubo soborno, más de 1.000 millones de pesos y que se le cobraba un 20% a las empresas. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a tener que dilucidar. Pero para mí es importante que el Ministerio Público esté investigando una empresa, no de un ministro activo de la Presidencia de la República. Yo creo que eso fortalece el proceso. Y finalmente, ¿cómo no mencionarlo? Si yo soy periodista y creo en la libertad de expresión y en el acceso a la información que tiene la gente, el derecho a la información que pocas veces se reivindica, saber la persecución y hostigamiento que hubo contra al menos 13 periodistas e influenciadores. Desde el Ministerio Público anterior, dice el actual, que se crearon cerca de 20.000 cuentas falsas y que esas cuentas falsas se dedicaban a hostigar y a perseguir a los periodistas y las periodistas críticos de este país. Ustedes lo ven ahora que se dan golpes en el pecho cuando el PRM aprueba la ley Mordaza, criticable y cuestionable, pero fíjense cómo aquí se atentaba contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Entre esos, Altagracia Salazar, Edith Febles, Marino Zapete, Patricia Solano, Sergio Carlos, Somos Pueblo, Uchi Lora, Ricardo Nieves y Juan Bolívar Díaz, entre otros. ¿Tú me quieres decir algo, Yuri? Bueno, que decía que es lo que tú mencionas, pero que no del Congreso, ese atentado a la libertad de expresión. Sí, pero hay políticas que lamentablemente son integrales. Ya cierro este comentario señalando 2 cosas. Número 1, cómo los tentáculos de la medusa eran internacionales, porque ver cómo se orquestó también toda una asesoría internacional, una senadora, hoy senadora mexicana, a la que presuntamente se le habrían pagado $2 millones. Señores, yo imaginarme todo ese dinero me cuesta. De igual manera se contó con asesoría de un ecuatoriano, del mismo Joao Santana, y todo esto por una apetencia personal, unas ambiciones políticas. Y digo esto y lo lamento porque en el caso, por ejemplo, de lo que pasó en La Victoria, dice ese expediente que en julio del 2020 se hizo parte de esas operaciones. Y yo recordaba cómo julio del 2020 fue uno de los momentos en que aquí hubo un pico con la pandemia del COVID. Y en esa cárcel La Victoria y en otras se murieron muchas personas porque estaban en condición de hacinamiento. Yo decía, caramba, mientras hubo dominicanos y dominicanas muriendo, quien debería de garantizarles sus derechos estaba preservando y estaba interesado en otra cosa. Entonces cierro con 2 mensajes positivos. Por un lado, tengo que seguir felicitando a la gente, a la ciudadanía que puso este tema en agenda. Si hoy el poderoso ministro de la Presidencia renunció, no fue porque Abinader quiso, fue por la presión de la opinión pública que está ejerciendo control social sobre el gobierno. Y lo segundo, felicitar también al Ministerio Público, porque cuánta gente habló, que no hay prueba, que no hay contundencia, que están perdiendo el tiempo. Yo pensaba que iban a ser más humildes y que iban a reconocerlo ante este expediente. Pero si no lo reconocen ellos, ¿verdad? Equivocarse es humano, claro, no importa, ¿verdad? No. Yo quiero reconocerlo porque, miren, parte del problema de aquí es como la justicia ha perdido credibilidad. Pero yo ver la información de que hay gente que ha devuelto
dinero de este caso, hay 800 millones de pesos que ya se han recuperado. Para mí eso es aleccionador, como diría Yuri Enríquez. Entonces cierro con esta frase. Atención, Humberto, que está de hecho en el expediente. Dice, la propaganda y la manipulación nunca serán más convincentes que las pruebas. El sol de los sábados.